ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a una nueva emisión de Semanario TV. Lo que le proponemos para hoy son dos temas con dos invitados. En primer lugar vamos a estar hablando del aniversario del Centro Almacenero y cómo están los números también, la canasta navideña y todo eso con su titular del Centro de Almaceneros. Y ya en el primer bloque vamos a estar hablando de algo que tiene que ver con la seguridad, pero con la seguridad / inseguridad, que tiene que ver con los menores, con la eventual modificación del Código Procesal Juvenil. Ahora tenemos una ministra de la Nación que va a asumir como senadora y que va a llevar adelante esa modificación. Un dato simplemente para que sirve como ilustración y que lo vamos a estar hablando con el titular de Seguridad de la provincia de Córdoba, el doctor Juan Pablo Quintero. ¿Se acuerdan del pistolero? 22 entradas. La policía tenía la mano atada, y ni hablar de la justicia. ¿Por qué? Porque muchos legisladores, que son los que tienen la tarea de hacer esta modificación, dicen que no se ponen los pantalones largos a la hora de hacer esa modificación. Estas palabras corresponden al siguiente entrevistado que lo dijo en una nota el doctor Juan Pablo Quintero, que ya está aquí. Doctor, ¿cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, antes de empezar con la modificación, quiero saber su postura, si esto se puede llegar a dar a partir de la incorporación de Patricia Bullrich. Quiero hablar con la introducción de lo que pasó en Parque Siquiman, donde hay 2 policías detenidos por orden del fiscal. Sí, el día lunes tuvimos un episodio que es muy lamentable porque siempre que pierde la vida una persona en un procedimiento policial claramente nos preocupa y nos enciende la luz de alerta. Yo, por respeto tanto a la familia de la persona fallecida y también para preservar a esos policías que hoy están detenidos acusados de homicidio perinterintencional, voy a esperar que la justicia junte todas las pruebas, que podamos, porque la verdad que yo he visto solamente un escueto comunicado de la Fiscalía, no hemos tenido acceso a las pruebas porque no tenemos por qué tenerlas. Lo que sí le quiero decir y dejarle claro a la gente, que desde el momento que nos enteramos del suceso, no se dejó solo absolutamente a nadie. Y si fue el director general de la Departamentales Nortes, que es el comisario general Ariel Vargas, que forma parte del Estado Mayor, fue el subjefe de policía, Antonio Urquiza también estuvo también el subdirector general, es decir, tuvo la plana mayor, hablando con la familia y básicamente por pedido expreso de este ministro y del jefe de policía, preservando la prueba para que no hubiese ningún tipo de dudas cuando el fiscal tuviera que resolver sobre la situación de estas 2 personas. De hecho, resolvió. Y yo le quiero decir también como mensaje, sin meterme en el fondo de la causa, que cuando un policía sale a la calle a cumplir con su deber y en un caso de una detención, se está enfrentando en la calle a situaciones cada vez más violentas porque lo vengo planteando hace varios meses, el estado de la gente en la calle es cada vez más violento, ¿no? Hay cada vez más violencia, hay cada vez más exasperación. Pique Steiner, el ministro de Salud, me pasaba un informe en el que se triplicaron o cuadriplicaron los casos de patología de salud mental y el consumo de drogas, con lo cual hace que, por supuesto, mucha gente esté en ese estado en las calles y muchas veces al policía tiene que decidir en una fracción de segundos, cosas que después un fiscal tranquilamente, con aire acondicionado en un despacho, con una computadora al frente, tiene que analizar lo que un policía resolvió en una fracción de segundos, poniendo en juego su propia vida. Entonces, en honor a la vocación de servicio y a esos policías que salen todos los días a la calle a cuidar las vidas y los bienes de las personas, le pido a la justicia mesura, sensatez, responsabilidad a la hora de evaluar estas situaciones. Vamos a esperar, como corresponde, respetuosamente, que la Fiscalía diga un poco más de lo que ha dicho hasta ahora sobre esto que, insisto, al ser un homicidio preterintencional, destierra por completo la posibilidad de la violencia institucional, que es algo que me preocupa y me preocupa mucho. Mientras sea ministro, voy a poner todo, absolutamente todo el esfuerzo y mucho más, créame, para que aquellas cosas del pasado que dejaron muy marcada a la policía y a la sociedad cordobesa no sucedan. Pero y estamos trabajando en ese policial sentido. a la hora de una posible o eventual detención, ¿lo tienen internalizado, calculo, de la
fuerzas Nosotros, policiales? El protocolo, digo. nosotros hoy a la mañana estuvimos con el jefe de policía, el director de investigación criminal y otro miembro del Estado Mayor, recordando que desde que estamos a cargo del Ministerio, hicimos no menos de 3 representaciones en la Escuela de Policía sobre el protocolo de actuación ante una situación de en calle, con las escenificaciones gráficas con personas que actuaban y que en un caso con arma blanca, el uso del arma no letal. Invitamos a los periodistas e invitamos a los fiscales para que fueran y vean, pudieran vivenciar y parte de la cómo oposición es. también en un momento. Y parte de la oposición, Sí. por supuesto. Nosotros invitamos absolutamente todo. Lamentablemente van muy pocos a verlo. Con lo cual, muchas veces siento que no entienden en absoluto cómo es el accionar policial en calle. Ahora sí, ministro, quiero pasarlo a hablar del tema por el cual fue convocado. Modificación del Código Procesal Juvenil. Hace mucho que usted viene atrás de esa cuestión, pero no depende de usted. Jóvenes entre 14 y 16 años que entran con una puerta giratoria en la justicia y en la policía. El caso más emblemático fue el pistolero. 22 arrestos. Sí, sin embargo, bueno, ya no, tiene 16. Sí, ¿no? sí, entre enero y el momento que cumplió los 16 años y que fue detenido nuevamente, ¿no? Sí. Y ahora está alojado en el Complejo Esperanza y puesto a disposición de la justicia. Sí, a ver, es una situación, el de los menores delinquiendo es una situación que nos preocupa porque aparte de que delinquen, cuando lo hacen con violencia siempre, absolutamente siempre están bajo los efectos de estupefacientes, bajo los efectos de la droga de bajísima calidad que verdaderamente le están destruyendo el cerebro. Eso es absolutamente claro, le están destruyendo la cabeza y nosotros estamos preocupados porque vemos menores que no están escolarizados, un tejido familiar absolutamente roto o inexistente. ¿Roban para comprar droga? Sí, ¿Es claro. mito o realidad eso? No, es verdad. Y se roban entre familiares, le roban a sus padres, le roban a su entorno, porque esta droga, ese famoso Paco en otro lado, pipazo como se llama acá, que es droga de muy baja calidad, tiene un efecto muy corto, unos 10, 12 minutos, 15, y luego entran en un periodo de abstinencia en el que necesitan rápidamente consumir más y roban en lo que tienen a mano. Entonces, por eso la cantidad de hechos violentos y los homicidios que nosotros tenemos en Córdoba, que si bien lo hemos bajado, más del 70% son intrafamiliares o intrapersonales, urbanos, ¿no? sí. Entonces, hechos de violencia urbana, y eso tiene que ver con una exasperación y ese clima de intolerancia que yo le estaba planteando. Si entre padres, hijos, sobrinos y tíos, amigos se desconocen, imagínense cómo se van a poner cuando llega el personal policial a actuar en un lugar. Hiperviolentos, calculo. Absolutamente violentos. ¿Y cómo actúa la policía ahí con un menor? Para que no los cortes de edición no mezclen las cuestiones, que no estoy hablando del caso por el que usted me preguntó al comienzo del programa, estoy hablando en general, Sí. ¿no? De la violencia y de la violencia con la que se reciben los policías. La ministra Bullrich, conjuntamente con el ministro Cunio Ligarona, presentaron un proyecto de ley de régimen penal juvenil que era muy integral, no era solamente bajar la de imputabilidad, sino era el tratamiento penitenciario o el tratamiento carcelario cuando están privados de la libertad que debían tener. Evidentemente nosotros estamos de acuerdo, esto fue una posición que en principio tomé a título personal porque no podía hablar en nombre de todo el gobierno, pero luego el bloque de legisladores nacionales del gobernador Yarlora acompañó ese despacho y yo muchas veces dije lo que usted planteó, que los legisladores que parece ser que están siempre absolutamente en campaña y que son más propensos a hablar por estos micrófonos que en el micrófono que tienen en su banca, que vayan a las bancas, se sienten, que laburen, que levanten la mano y que se jueguen, porque esta discusión, Cristian, la tenemos hace más de 3 décadas en el país. Y yo le Con toda la evolución que hubo, ¿no? Tecnología, celulares, sí, pobreza. Sí, y también quiero decirle algo, ¿no? Si usted se pregunta por qué en 3 décadas esto no se ha podido debatir y no se ha podido sacar una ley para un lado o para el otro. ¿Demagogia, tal vez? No, especulación. ¿Por qué? Muchísima especulación. Y porque tengo una rama de votantes. Exactamente, porque muchos creen que si votan de un lado hay un votante que van a rechazar esa posición, otros creen que si votan... entonces, mucho prejuicio, mucha especulación, mucha mezquindad. Entonces, es mucho más fácil hablar ante los micrófonos de una radio o de un periodista que le pone el micrófono y decir barbaridades de cosas que no conocen, que sentarse a estudiar, Sí. que es lo que para eso le pagan el sueldo, ¿no? Para que se sienten, estudien, laburen y levanten la mano cuando tengan que levantar, y si no le
levantan se hagan cargo de no levantar la mano para no votar un proyecto, pero que se hagan cargo. De que no quieren la modificación De que del quieren o que no quieren, Sí. de una u otra forma. Ahora, hay sectores de derechos humanos que dicen esto es estigmatizar la pobreza, los derechos humanos. ¿Y los derechos de las personas comunes? Digo, No, a ver, pregunto, nosotros o siempre también tenemos- entra la demagogia A ver, ahí. siempre que se vota una ley hay contraposición de derechos y siempre se tiene que primar por el derecho mayor, el derecho de las mayorías. Nosotros vivimos en un estado de pleno derecho. Nosotros tenemos una democracia que nos costó muchísimo construir y hoy hay una institucionalidad, y en Córdoba hay una institucionalidad que está clara Sí. y marcada, con lo cual nadie le tendría que tener miedo a la letra de un código, porque después el código lo aplica un juez, y a las decisiones de un fiscal la evalúa un juez, y a las decisiones de los jueces la evalúa un tribunal Todo un superior de proceso justicia. garantista. Con lo cual Sí. hay un proceso de garantías, De garantía. de garantías institucionales que hace que estas cuestiones no se vayan ni para un lado ni para el otro. Debemos empezar a imaginar un país en el que las instituciones funcionen de manera normal y no pensar que el péndulo va de un lado hacia el otro y se pone una justicia Sería lo ideal, claro. extremadamente Sí. garantista o extremadamente represiva. Ni lo uno ni lo otro. Hay que tener un Estado de derecho. De derecho. En eso creo que tenemos que trabajar y creo que le tenemos que dar a la sociedad las garantías suficientes como para que todos puedan salir a la calle, trabajar, ejercer. Nosotros hemos hecho un plan, el gobernador anunció un plan de reducción de impuestos para que la gente se sienta más aliviada. Tenemos promociones industriales, pero sin seguridad no hay absolutamente nada. Sin seguridad, acá lo va a tener en el próximo bloque al presidente del Centro Marcenero. Nosotros le tenemos que dar seguridad a esa gente, a los clientes de ellos que pueden ir a comprar con tranquilidad y a quienes tienen esos comercios que pueden abrir las puertas con tranquilidad. Ese es el trabajo que queremos hacer todos los días. Ahora bien, pensar que la policía, solamente por la presencia del uniforme azul en la calle, va a solucionar el problema es una utopía que no existe. Esto es un problema integral. Cuando yo le hablo del consumo, cuando yo le hablo de las enfermedades mentales, cuando yo le hablo de una sociedad cada vez más violenta, cuando yo le hablo de menores que no están escolarizados, cuando le digo de jóvenes que no tienen proyecto de vida, ¿de qué cree que le estoy hablando sino de una cuestión integral Sí. que excede a la policía? Para finalizar ya este tema, y ya le quiero hacer la última pregunta, ¿esto a nivel regional de países ha dado resultado en función de estas modificaciones que han hecho con el... Todos los países de Latinoamérica lo han bajado, inclusive Uruguay. Sí. Todos, digo Uruguay porque es un espejo en el que nosotros nos gusta mirarnos mucho como sociedad tranquila, mesurada, sensata, sí, país que vecino. ha pasado de gobiernos de un signo político a otro, de una ideología a otro, y sin embargo han seguido estas políticas que son de Estado. A ver, hay políticas que tienen que ser de Estado y no pueden depender del vaivén, Sí, sería lo ideológico lógico, ¿no? que tenemos, por supuesto. Ministro, ya se me acaba el tiempo. Quiero preguntarle, ¿qué es lo mejor desde que asumió y lo peor que le pasó? ¿O qué dejó como ministro en su vida privada? Porque ser ministro de Seguridad, cuando uno lo ve al ministro Quintero, está en allanamiento a las 4 de la mañana, 12 de la noche. Lo peor y lo mejor, ¿y qué ha dejado de lado? Mire, la verdad que parece que me hubiese venido escuchando cuando veníamos en el auto recién para aquí. Me preguntaba, le contaba que anoche, después de toda la actividad del día, habíamos arrancado a las 6:15 en Chaco Chico, en un allanamiento donde tuvimos 6 personas, 6:15 de la mañana. Bueno, después tuvimos toda actividad durante todo el día, actividades policiales, por supuesto de gestión, y cuando estaba regresando a mi casa nos avisaron de un incendio entre Saldán y Calera, Sí. y allá fuimos, ¿no? Como corresponde, porque también manejo el Sí. plan provincial del fuego. Y cuando volví a mi casa, eso de las 11 de la noche, tenía un mensaje de mi hijo que mi hijo vive en Valencia, trabaja en un hotel, en la conserjería de un hotel, tiene 21 años recién cumplido y está en Valencia, y hace el turno noche. Entonces yo lo puedo llamar a esa hora de la noche porque él está trabajando. ¿Recién esa hora? Claro, porque yo si a las 11 de la noche de allá, son las 3, 4 de la mañana de allá, Sí. entonces podemos hablar porque él está haciendo el turno noche. Y le contaba recién que en un momento de la charla me dormí. Me dormí, mi hijo del otro lado, 21 años, Sí. me dice, anda a dormir porque te estás durmiendo hablando conmigo. Y esas son las cosas que uno deja, ¿no? El poder disfrutar con sus hijos, el que su hijo se haya ido del país diciéndole que acá no veía futuro porque uno siente un fracaso Y la como impotencia político. como... Y la verdad que lo que más he padecido claramente es no ver crecer a mis hijos como hubiese querido, y la verdad que eso es algo que bueno, le pido disculpas, pero me conmueve profundamente. No, por favor, me imagino. Ministro, gracias y hasta la próxima. Gracias a usted. Corte y volvemos.
Hasta los espacios más seguros existen riesgos para los bebés. Hay piletas sin protección, sartenes calientes, hay medicamentos que quedaron al alcance de la mano. Pero hay uno tanto o más peligroso, los teléfonos celulares. El uso de pantallas en la primera infancia interfiere en el desarrollo pleno. De 0 a 3 años, 0 pantalla. Es un mensaje de la Municipalidad de Córdoba. Lotería de Córdoba presenta El Gordo de Navidad. Este año viene con 650 millones que salen sí o sí. Y con tu billete participás de 24 sorteos con premios increíbles. Busca tu fracción a 7.500 pesos en tu agencia amiga de Lotería de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom se encienden miles de oportunidades, como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Lo decíamos al inicio, llegando a la fiesta, ¿cómo está esa canasta navideña en comparación a años anteriores, sobre todo con un gobierno que viene bajando la inflación? Pero a lo mejor los mayoristas inflan los precios, etcétera. Este tema lo vamos a estar hablando con el titular del Centro de Almaceneros, Germán Romero. Pero también vamos a estar hablando de un evento que no siempre se cumple, sobre todo por la trayectoria. 121 años del Centro de Almaceneros de Córdoba. Es así, Germán, ¿cómo te va? Gracias por venir nuevamente. Por favor, gracias por la invitación, un verdadero gusto. 2 tópicos te propongo. ¿Por dónde querés empezar? Por los 121 años que no se cumplen siempre y más con el prestigio de ustedes. Orgullosamente empiezo por eso, ¿no? 121 años, el Centro de Almaceneros, Autoservicio y Comerciantes Minoristas de Córdoba, fundado en 1904 por comerciantes, inmigrantes, argentinos y demás, con una convicción, ¿no? Proteger al comercio. Hoy tenemos que decir que orgullosamente, bueno, digo, el Centro de Almaceneros con personería jurídica número 2 en la provincia de Córdoba, después de la Cámara de Comercio, de la Bolsa de Comercio, perdón. Es la segunda institución más antigua. Es la segunda institución más antigua. Ciertamente nos plantea, digo, todos los días un nuevo desafío. Hoy, digo, hemos agregado, además del compromiso de defender los intereses morales y materiales de los comerciantes, sabes bien, Cristian, que también velamos por la sociedad en general, digo, desde que el momento en que nos comenzamos a involucrar para ver cómo era la inflación, en aquel cuando, perdón, cuando el INDEC estaba intervenido, cuando los números no eran reales. Era difícil, ¿te acuerdas? Nosotros comenzamos a medir inflación, pero vimos que además de medir inflación, de ver el producto en la góndola, en los mostradores de los almacenes, al lado estaban los hogares. Dijimos, no podemos privarnos de ver qué pasa con la sociedad. Y ciertamente, digo, nuestro compromiso a partir de allí, nuestra temática no redundó solamente en beneficio del comercio, que siempre va a estar desde hace 121 años, también tenemos un compromiso social. Es por eso que con la inflación hacemos las encuestas de hogares y anunciamos públicamente cuál es la situación de los hogares. Obviamente que siempre están al palo, digo. El INDEC anuncia un número y ustedes o un poco más, un poco menos, y a veces le dan justo. Es el resultado de un trabajo bien hecho, pero digo, con los resultados nuestros, Cristian, nos pasa muchas veces en las redes, nos dicen, bueno, esta gente es cuca, cuando estaba el gobierno kirchnerista, son macristas, son kirchneristas, son milaístas. Nosotros no somos, somos, a ver, no te voy a decir somos apolíticos, no existe alguien que no piense políticamente, pero congregando en nuestra institución a más de 2.500, 2.700 comerciantes, indefectiblemente que no hay una oposición política. Nosotros damos datos reales. A veces le duele a alguien, a otro le duele en otra oportunidad. Pero digo, es un orgullo para nosotros. Yo en lo particular voy a cumplir 35 años dentro de la institución.
para mí también es un orgullo, digo, pero los 121 años que cumplió esta institución habla de ininterrumpido, ¿no? Incluso pasó... ¿Y cuáles son los desafíos que se le presenta a partir de ahora con una nueva economía, con una inflación que viene bajando, Germán? Bueno, Cristian, es cíclico, digo, los desafíos son cíclicos. Vos, no sé si es bueno o malo, digo, nosotros la otra vez veíamos como anecdóticamente un libro de actas del año 1935. No me diga que era un Los déjà vu. problemas son los mismos, pero de verdad, de todo, en alguna oportunidad me gustaría mostrártelo y mostrárselo a la sociedad. Son En la los próxima mismos lo problemas. traes. Son ¿De los qué mismos año estás problemas. hablando? 1935. Sí. Obviamente no vamos a hablar de tecnología y demás, pero los problemas económicos son los mismos. Argentina es cíclica, siempre se presentan desafíos. Obviamente que hoy estamos en una encrucijada donde el comercio no le está pasando bien. Pero no es la primera vez, siempre el comercio sale, lamentablemente muchos quedan en el camino, en cada crisis. Hoy para nosotros, obviamente que hay una crisis, hay una recesión, la crisis es la 90, pero ya hablamos de eso. Digo, Sí. el desafío es continuo, la satisfacción es continua de poder hacer algo por un comercio, por una familia y demás. Digo, pero nunca es para dormirse, es decir, por eso el centro, nuestra institución, además de los problemas que enfrenta como sociedad, como institución misma y de su representado, obviamente que todos los días es un nuevo desafío, saber qué va a hacer por sí misma, qué va a hacer por el comercio, qué va a hacer por la gente, todos los días, bueno, es una encrucijada, pero gustosamente, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, podemos seguir cumpliendo años. Germán, 2,3 dio la inflación de octubre. Sí, ¿tienen algún presagio de lo que puede llegar a dar en noviembre? O sea, en diciembre, Sí. lo que va a dar en noviembre. Estamos cerrando los datos, comenzamos a la carga de datos hoy, pero intuimos que efectivamente va a ser muy similar a octubre, o sea, puede estar 2,3, en 2,4, 2,5. Sí. Entendemos que sí, el comportamiento fue muy similar. Noviembre tiene incrementos de tarifa, 4 o 3% de energía eléctrica, gas, agua, incremento de combustibles, incremento de alimentos que, obviamente, a ver, Cristian, cuando comparamos con aquellos meses del 2024, último trimestre de 2023, la inflación obviamente que es muy baja, pero cuidado porque el 2% es mucho. Es mucho, Es sí. mucho cuando dobla el incremento Hay salarial. países que tienen por eso ejemplo. anualmente. Entonces No, digo, nosotros tenemos... es mucho. El 2% es mucho. Los alimentos Sí. continúan subiendo. El Estamos rubro viendo- que más aumenta el generalmente, rubro que con más bebidas... aumenta, a ver, digo, pero no solo el que más aumenta, es el que más aumenta, pero a la vez el que más pesa a la hora de medir la inflación. ¿Y cómo entran a jugar las fiestas? En función del antecedente que ustedes vienen haciendo todos los años. En estas fiestas en particular, ¿cómo van a jugar esa canasta navideña que todavía no tienen los datos, pero cómo olfateás que puede llegar a jugar? Bueno, a en ver. función de todos los relevamientos que han hecho durante años Bien, ustedes. algunos datos de la canasta hay, es decir, incrementó casi lo mismo que la inflación, 30% Sí. la canasta navideña. Digo, todavía no hemos hecho compras porque el comerciante no está comprando, porque la gente no se lo pide. Digo, las expectativas de Navidad hace un par de años, 3, 4 años, comienza realmente una semana antes, 10 días antes. Ya no hay Claro. estoqueo preventivo, decir, bueno, vamos a ir comprando los Pan cositas de dulce, Navidad. la sidra, No. estoqueo. Ahora, en cuanto a ventas que vienen muy deprimidas en el comercio, octubre cerró con el peor mes del año, según nuestras mediciones. Ese es un dato. El peor mes del año fue octubre, 9,1% Sí. menos de ventas en ¿Y puede volumen. repuntar ahora en función de las fiestas? A ver, va a repuntar diciembre respecto a enero. noviembre. Respecto a noviembre, pero Claro. cuando comparemos diciembre 25 con diciembre 24, seguramente el resultado va a ser sensiblemente negativo. Enero se estanca a bajar porque trabajan más los comercios. Va a bajar de- respecto al mes anterior. Sí, enero Sí. baja, diciembre va a subir un poco, suben los precios también, pero insisto, el año este es peor que el año pasado en cuanto a venta. En volumen, lo que fue... Peor que el año pasado recién asumía mi ley, digo, Sí, porque sí, hay sí, que sí o sí contextualizarlo, ¿no? Indudablemente, pero digo, Sí. enero a octubre de 2025, comparado con igual periodo 2024, las ventas en volumen, uniendo en un solo comercio, en un solo grupo, los comercios que venden alimentos como almacenes, carnicerías, verdulerías, poderías, panaderías y fiambrerías, ese volumen vendió en esos 10 meses 22,1% menos que los 10 meses anteriores. Es un Digo, margen es- importante. Es muy importante el Sobre todo daño por lo- que le y hace al... pero que los costos fijos le siguen aumentando, digo. Se siguen llámese incrementando. alquiler, tarifas, etcétera. Entonces tenemos un problema para los comercios. Todavía no hay cierre masivo, ciertamente. No tenemos un número para decir, bueno, cerraron varios comercios. Lo cierto es que de manera progresiva, gradual, van cerrando comercios
de muchos años de trayectoria, capacitados, donde son sustentos de familias, y de pronto vamos a ver la apertura de un comercio de aquella familia que no le alcanza su ingreso, dice, bueno, hagamos el garage, hagamos el living, pongamos un mostrador, pongamos Hay un montón de eso, Germán. Y por el otro contraparte tenés un Carrefour que se está vendiendo, por ejemplo, a otro grupo. Por supuesto, pero... digo, las ventas están caídas, digo, y ese comercio que empieza en informal le genera un daño aún mayor al comercio que, como está en blanco, asociado, que está en blanco, entonces nosotros siempre vamos a bregar por eso. A ver, indefectiblemente ese comercio se capacita y se formaliza, si no indefectiblemente 3, 4 meses cierra. Pero es un tiempo donde hace mucho daño al comercio. Entonces cuando vemos el mapa por ahí vamos a ver, decir, bueno, no hay tantos menos comercios. La realidad es esta. Si no hay mejora en el poder de compra, en el poder adquisitivo de la familia, indefectiblemente viene el cierre de comercio. Nos duele primero que nada las familias que no pueden comprar los alimentos necesarios, básicos, para alimentarse, y nos duele indudablemente lo que es el espíritu de nuestra institución, que es el comercio, que está pasando horas aciagas. Sí, ¿cuál es la mayor queja que tienen, aparte de esa y que no se vende de los asociados del centro de comercio? Bueno, principalmente a ver lo que es la presión tributaria, que en esta última medida del gobierno provincial ciertamente nosotros la celebramos. Todo lo que sí, tienda que ha bajado a disminuir el 1% de la alícuota, es decir, el 30% del valor de la alícuota, el 3,5%, el 2,5%, es importante. Incrementar el monto de facturación anual para pertenecer al régimen menor nos parece muy interesante. Obviamente que siempre nos gustaría que el ingreso bruto no exista porque el impuesto es más extorsivo en todas las provincias, pero es un gesto del gobierno provincial que lo celebramos. Por otro lado, estamos viendo que el gobierno nacional avanza en la mayor quita de subsidios. Y las municipalidades, que muchas veces aparecen como el último escalón, pero tenés comercio en diferentes localidades que no quieren bajar nada. Bueno, a ver, el municipio de Córdoba ha hecho de manera muy similar sobre la tasa que incide sobre comercio e industria en el presupuesto, digo, de 2026, también lo celebramos y bueno, indudablemente cada municipio de cada ciudad, cada localidad debería imitar lo que está haciendo estas grandes ciudades o la provincia. Pero eso significa resignar recursos para las municipalidades y pasan desapercibidos, ¿no? Así es, Cristian, pero digo, el cierre de comercio, numerosos comercios, sea en una localidad, un poblado, una ciudad, indefectiblemente que la pérdida de lo que genera impositivamente y en fuentes laborales es mucho más perniciosa que ceder un poco de recursos tributarios. Recién decíamos 121 años de aniversario del Centro de Almaceneros. Esto es un déjà vu si lo comparamos con las actas de 1930, como decías. Correcto. Pero ¿te animás a hacer un presagio de lo que viene para el año que viene, teniendo en cuenta que ahora Milei no va a tener mayoría en el Congreso para hacer las modificaciones que tiene, pero le va a ayudar un poco más? ¿Cómo lo vas a ver? Bueno, a ver, entendemos que la política del gobierno de Milei es el ajuste. Sí. Si la inflación va a seguir en 2% y vamos a seguir permitiendo de que la gente siga recortando su poder adquisitivo, el panorama no es bueno. Si hay un equilibrio entre el ingreso salarial y la inflación, la cosa puede cambiar. Digo, todo depende de qué tenga en mente el gobierno para hacer. Que esa macro sea la micro y se traslade al interior, ¿no? Gracias, Germán, como siempre, y felicitaciones. A vos, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ustedes también. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.